no sale de manera inmediata, habíamos visto también el cambio de variable, ¿ya? ¿Vimos la integración por partes o no? No recuerdo. Hola, hola. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver esto de aquí, integración por partes, ¿ya? Este de aquí por partes, ¿ya? Si nos da tiempo llevamos. Vamos a llevar cálculo de áreas y longitud de curvas. El día de hoy vamos a ver una integración por partes, un ejemplo de cálculos de áreas y otro ejemplo de curva. Entonces, ese va a ser el objetivo del día de hoy. Entonces, vamos a hacer una integración por... Ya, un segundito, espérenme. Ya. Nos vamos a ir aquí a la integración por partes. Un ratito, déjenme buscarlo. Muy bien, está. Ya. La integración por parte. Este es otro método de integración que nos calcula entre un producto de dos funciones. Es decir, ustedes tienen la integral y hay un producto de dos funciones y dos funciones fueran inversas, logaritmo, algebraico, trigonométrico, exponenciales. Entonces, si por ejemplo la integral del logaritmo de x multiplicado por x elevado a la quinta, entonces hay una multifunciones. Para ello es aconsejable este método. Vuelvo a repetir, cuando se ocupa este método, cuando ustedes ven una integral y multiplicación de dos cualquiera de estos de aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que detectemos que es una por integración, entonces lo segundo que hacemos es ordenarlo en este orden. Si yo veo que la pregunta hay un logaritmo de x multiplicado por x elevado a la 5, por ejemplo, un término algebraico, entonces yo lo voy a ordenar primero, lo voy a poner el logaritmo natural x y después el otro número, el otro término algebraico x elevado a la quinta. Si fuera al revés, lo ordeno, y si está ordenado, no hago nada, y ya está. Entonces, lo primero es ordenar y esta pequeña fórmula que vamos a aplicarlo dentro de este momento, ¿ya? Entonces, vean, esta es la fórmula que indicaba. Por ejemplo, si tengo esa integral de seno de x por diferencial de x. Entonces, habíamos dicho que lo vamos a ordenar de acuerdo a estas palabras y ley. Entonces, primero, después los logaritmos, después los algebraicos, después los trigonométricos diferenciales. Entonces, a ver, este de aquí, seno de x, ¿cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? ¿Quién me ayuda? El tercero. A ver, Adelante. ya, el cuarto, ¿sí? El cuarto. El cuarto. ¿Y la x qué es? ¿Esta es un logaritmo, es un algebraico, es un trigonométrico, es un exponencial? Algebraico. Algebraico, porque es x elevado a la 1, ¿sí? De acuerdo a cuál debería ir primero. Si yo tengo aquí yo tengo un término algebraico y tengo un trigonométrico. ¿Cuál tiene que ir primero? El algebraico. Entonces, ¿esto está ordenado o no está ordenado de acuerdo a esta lista? No lo está. Entonces, ¿qué hago? Lo ordeno. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí está ordenado? Sí. Sí. Ese es el primer paso. Pero alguien me dirá, ¿qué pasa si ya está ordenado?
no hace absolutamente nada, se queda tal como está. Después, ¿qué hago? Una vez, entonces, se aplica esta fórmula de aquí. Integral de u multiplicado por diferencial de b va a ser igual a b de v por diferencial de u. Pero, ¿cómo relaciono esto con esto? Primeramente, con esta integral la misma. Tendría que ser esta x de aquí, esta de aquí. Y esta diferencial de b tendría que ser todo. Entonces, de esa manera, el primer término que está a la izquierda va a representar a la u. Y para la derecha va a representar a la diferencial de b. Espero que se entienda esta parte. Si tuvieran dudas, lo vuelvo a explicar. ¿Una pregunta? Ya. Como no hay preguntas, entonces continuamos. Pero de todas maneras lo vuelvo a explicar. Ordenado está representando la x y esta diferencial de b va a representar después del primer término todo lo que está a la derecha, en este caso, sí. Ahora el método se lo considera como si fuera un cambio de variable. Entonces, para ello nosotros vamos a hacer un pequeño cuadrito. ¿Ya? Se utilizaba también en el cambio de variable, el cual hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Vamos a cambiar de variable. Entonces, Levi había dicho que u es igual a x, está aquí anotado. U igual a x. Ahora, lo que puedo, un momento, o debería hacerse normalmente, es derivar ambos lados para obtener el resto de la información. Pero ¿por qué estamos derivando? Ustedes se van a dar cuenta después que derivemos y vamos a necesitar aquí la derivada de u, por ejemplo. Entonces, después de derivar izquierdo y el lado derecho, entonces ustedes se van a dar cuenta por qué derivamos, porque aquí nos lo estaban pidiendo. Entonces, derivo el lado izquierdo y el lado derecho. La derivada de x, simplemente, ¿cuánto es? 1, ¿no ves? Y la derivada del lado izquierdo, poner como una notación u prima, en la parte superior derecha. O también lo puedo escribir como derivada sobre diferencial de x, diferencial de u sobre diferencial de x. Manera. Es otra manera de poderlo, la derivada de u. Esta forma de escribirlo lo vimos el primer día de clase en derivación. Ahora, una vez que tengo esto, dividiendo puede pasar a multiplicar. Entonces, si pasa a multiplicar, voy a tener que diferencial de u es igual a diferencial de x. Entonces, pero esto, aquí en esta fórmula de integración por parte me lo pide, diferencial de u y ya está, ya lo tengo. Es decir, ya tengo diferencial. Me va a pedir que es u y ya está aquí. ¿Qué me falta? La b, de aquí, ¿dónde está la b? Aquí no b. Aquí u, hay diferencial de u, pero esta b no lo tengo. Tengo esto, que está aquí. Tengo este diferencial de u, que está aquí. Entonces, ¿qué podría hacer? Entonces, en este momento, como me está faltando información, lo que yo puedo hacer, esta diferencial de b es igual a todo esto, lo puedo escribir acá. Diferencial de b es igual a seno de x por diferencial de x. Ahora, si en esta ecuación, en el lado izquierdo, y también debería integrar hecho para que no varíe la ecuación. Entonces, simplemente le pongo una integral tanto al lado izquierdo y la ecuación sigue siendo la misma. ¿Ya? Cuando decimos que la integral de una derivada de una función es la misma función, cuando ustedes vean una integral y una diferencial, entonces esta
integral con este diferencial simplifica y simplemente se lo escribe como b. Y aquí en el lado izquierdo yo puedo la integral de seno de x. Entonces, si ustedes se fijan, mientras se van fijando, entonces aquí solamente en el lado izquierdo me va a quedar solamente y la integral de seno de x por diferencial de x va a ser menos coseno de x. Pero profesor, falta la constante. Sí, la constante lo podemos dejar al final. No, ¿ya? Al final, otro número más. Cualquier otro número me va a dar otro número, ¿ya? La constante lo podemos dejar al final. Entonces, aquí variable b es igual a menos coseno de x que está aquí. Era lo que me estaba faltando. Entonces, yo puedo decir, era por este método, la integral de u por diferencial de b, que está representado aquí abajo, va a ser igual a u, aquí está u, por x multiplicado por b menos coseno de x, menos la integral de b, otra vez menos coseno de x, por diferencial de u es diferencial de x. Entonces me quedaría de esta manera. Me quedaría, aquí está u, aquí está la, ¿ya? Y la otra vez, la v está ahí, y diferencia está en esta parte. Está aquí con dibujito, pero que no se hayan perdido. De todas maneras, hay uno de sus compañeros que lo está grabando, y lo pueden retroceder el video y pueden volverlo a visualizar. Entonces, esta parte está bien explicado, y aquí con la flechita de dónde sale cada elemento de esta forma. Ahora, mejorándolo un poquito, una multiplicación más por menos da menos, entonces sería x por coseno de x. Y aquí, este signo lo puedo sacar menos por menos, me va a dar más, y simplemente me va a quedar integral de coseno de x por diferencial de x. Quedará ahí. Ahora me tengo que resolver esta integral. La integral de coseno de x es seno de x. Entonces, que al final lo podría constante c. Aquí estoy poniendo esa constante c. Entonces, ahí terminaría el ejercicio. La integral de esta multiplicación de dos funciones, cada vez que a ustedes les den una multiplicación de dos funciones de esta lista, entonces ahí ustedes pueden aplicar esta fórmula de aquí, ¿ya? Que el resultado sería... ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor, antes de continuar? Ese sería el método de integración por parte, ¿ya? A ver, acá, sáquele un screen, lo que quiera, que no tenga muchos megas para poder ver los vídeos. Sí, aquí hay otro ejercicio bastante similar, pero ya no dibujitos, nada, ya está. Este primer ejercicio lo hice, pero este segundo ya no, ya. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, ordenar, lo ordenamos aquí, de que se indicó anteriormente. Entonces, esta x va a ser igual a u, derivo tanto en la parte izquierda y derecha. Aquí está, y el diferencial de b va a ser igual a diferencial de x. Ahora le digo diferencial de b va a ser igual a todo esto de acá. Integro tanto el lado izquierdo solamente me va a quedar b, y el lado derecho, la integral de e elevado a x, es la misma función e. Entonces sería u multiplicado por b, que sería menos la integral de esta misma. Entonces, la misma fórmula me va a quedar de esta manera, ¿sí? Y la integral de esto de aquí, integral de x, es función. Entonces, me va a quedar de esta manera. Entonces, x multiplicado por e elevado a x menos e elevado a x más. Entonces, algunas veces
puede ser que nos toque que alguna función tengamos que integrar por partes 2 veces. Mm, aquí le dejo otro ejemplo para que lo puedan. Sáquenle un screen, por favor. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Acá está. Este ejemplo, en este caso, se lo integra 2 veces. Lo integro una vez. Aquí, acá. El resultado de este primer producto va a ser este de aquí. En este me va a tocar una integración de 2 por x. Entonces, este 2 sale afuera y vuelve a aplicar el método de integración por parte. En este caso, se ha hecho 2 veces. Entonces, aquí tengo un ejercicio solito, lo integran utilizando el mismo método y aquí solamente en esta parte se varía. Es como se integrarían una primera vez y una segunda vez. ¿Ya? Ya. Esa sería integración por partes. Ahora, una vez este método de integración, ahora me toca enseñar esta parte que es el cálculo de área. Esta parte es más bonita, más interesante, que nos sirve para medir áreas, ¿sí? Áreas debajo de una función, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa parte. A ver, un segundito. Acá está. Ya. Denominado integral definida, ¿sí? Está definido, tiene un límite superior y tiene un superior. A esto de acá le llamamos límite superior, límite inferior. Este de acá ya habíamos aprendido que es signo de función y de que nos dice cuál es la variable que tenemos que integrar, ¿ya? Entonces, ¿qué con el anterior? El anterior que indefinida, solamente que aquí ya aumento un límite inferior y superior, ¿ya? También se usa toda la operación de la integración indefinidas, nos sirve para poder calcular el área. Si no sabemos integrar integrales indefinidas, tampoco vamos a poder la definida se basa en la indefinida. A ver, la fórmula para calcular ¿ya? Si yo quiero el área, entonces lo puedo denotar de esta manera aquí. Integral del inferior de una función f de x por diferencial de x, esta vez denominado límite superior de la integral, límite inferior de la integral, ya lo habíamos visto en el anterior tema. Si yo quiero calcular esta área debajo de cualquier función, va a tener un superior. Entonces, desde aquí hasta aquí, si quisiera calcular toda esta área independencial, entonces yo lo puedo escribir, si yo les digo a ustedes, sea la función, cualquier función, determinar el área X, donde el límite inferior sea igual a 2 y este puede ser igual a 6, ¿cuál es esta área? ¿Cuánto mide el área? Por ejemplo, ustedes compran un lote, les dicen el lote mide 12 por 30, o bueno, 10 por 30, 300 cuadrados. Entonces, el área. Entonces, en metros cuadrados, ¿no? Acá no lo medimos en metros cuadrados. Entonces, lo mismo, pero un lote de medir por cuadrado, pero ¿qué pasa si tengo una manera? Entonces, en este caso se ocupan las integrales, ¿ya? Entonces, yo tengo le digo integral, ¿cómo le digo, el área va a ser igual a la integral lineal y superior aquí
de esta función del que está de color rojo por diferencial de x. Ahora, esta misma función, este a y este b, que son los límites, yo para integrar en cuenta, no tomo en cuenta, pero sí los escribo en alguna parte. Un momento, por favor. Denle pausa a su video. ¿Me esperan un minutito, por favor? Ahorita ven, un ratito, por favor. Un momento pide a usted, tengo que dar la función, le tengo que dar el límite inferior y superior. ¿Y cómo lo calculo? Le pongo integral, le pongo los límites del inferior y la función por diferencial de x. Ahora, esta función, perdón, esta integral, yo lo voy a integrar, ustedes se lo representa con la F mayúscula. Y algunos autores le ponen una rayita A y B. Entonces, que le van a poner a este resultado va a ser igual F de B, aquí está, menos F de A. Como estos dos son números, se reemplazan en todas las X, o en la variable de integración, lo mismo en la variable de integración. Gracias. Entonces, va a ser puros, de ahí va a ser una resta. A ver, una vez visto esta teoría, hagamos un ejemplo, ¿sí? Con los ejemplos aprendemos mucho mejor. Ya, a ver. Acá está una pregunta. Ya. No, un ratito, un momentito. Voy a buscar un ejemplo que sea fácil de entender. Denme un segundito, por favor. Un segundito. Ya. Acá. A ver. Por ejemplo, intervalo cerrado entre 3 y 5, el límite inferior es 5. Hallar el área de la región limitada por la gráfica es una recta. Y si las rectas verticales x igual a 3 y x igual a 5. Entonces me está diciendo función de color verde, recta de color función x menos 3, de aquí. Ya, aquí está el plano cartesiano, me dice, en el intervalo cerrado entre 3 y 5. 3, 5, ya. Hallar el área de la región limitada por la gráfica x menos de aquí. Y el eje X, de aquí, es decir, me da estas dos, entre comillas, rectas, con el eje X, área me está pidiendo, y la recta vertical es X igual a 3 y X igual a 5. Me pide, en resumen, esta área de aquí. Así fácil encontrar el área. ¿Cuánto es el área? ¿Cuántos cuadritos hay aquí? En este sector, ¿quién me ayuda? ¿Cuántos? Si ustedes así, en esta figura, ¿cuántos metros cuadrados tendría su lote? Aquí. ¿Cuántos cuadritos hay ahí? 4. 4. Aquí y debajo de esta línea con el eje X, aquí en este triángulo, ¿cuánto sería el área? 2. Sí, aquí con el del lado izquierdo sería 1,5 y más medio sería en total. Ya. Eso es bastante de manera visual.
con una función que tenga curvas, ahí ya no podríamos, ¿no? Eso lo hice así, me puede hacer entender. En la integral también tendría que salirme 2. ¿Cómo calculo esta área? Que es muy fácil. En este primer caso, es bastante sencillo. Se va a cortar el Zoom en unos 7 minutos, se corta y ya. Entonces, en la respuesta es 2. Pero ¿cómo lo escribo de manera analítica? Ya. Escribimos de esta manera. La integral, el límite inferior 3, el límite superior 5. ¿Cuál es la función? Esta función es x. Esa función, debajo de esta función quiero calcular esta área. Entre el 3 y el 5. Entre 3 y... Aquí, de manera visual, me dio 2. También aquí me tiene que dar 2. Quiero integrar esto de aquí, ¿cómo sería? Le dije que por un momento me olvidaba de este 3 y 5 e integraba de manera normal. Entonces, si yo quiero integrar esta x, va a ser x sobre 2. Y si este 3 sale fuera de la integral de diferencial de x, simplemente es x, entonces sería 3x. Ya aquí, ya dando ya de una manera más directa, ¿no? Por paso, porque eso ya habíamos visto cómo integrar en los... Entonces ya está la integral, les decía que algunos autores lo escriben una sola línea, hay otros que le ponen especie de corchete, le ponen 3 y 5. Luego de ello, se reemplaza en todas las x, y todo eso menos toda vez otra expresión, 3 lo reemplazo en las x. Así. 5 se reemplaza en todas las x, menos, siempre menos, desplaza en todas las x de aquí. Ahora, aquí 5, ¿cuánto es? Entre 2, 2,5, menos 3 por 5, 3 por 3, 9, entre 2, 4,5, y 3, entonces, y me va a dar 12,5 menos 15, menos 2,5, y aquí menos 4,5 menos, me va a dar menos 4,5, y menos por menos se va a convertir 4,5, menos 2,5, pues esta me va a dar 2, exactamente 2. Entonces, de manera visual, ustedes no podrían resolver todos los ejercicios, los que están de una, porque muchas veces no calcular de manera visual. Entonces, aquí les he demostrado que de manera visual, con un ejercicio sencillo, la respuesta era 2, aplicando la integral tendría que darme 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Calcular el área debajo de una función. No, ya, sigamos con... A ver, voy a buscar un momentito. Ya, mientras busco, nos salimos de nuevo porque se va a cortar ahorita y no quiero que se corte en breve. ¿Ya? Por favor. Ya. Ahorita a salirnos y vamos a volver a entrar, ¿ya? Por favor, alguien me... ¿Se ve? ¿No se ve? Ya se ve, ya se ve. Ah, no, ya. Continuamos. Aquí hay otro ejemplo un poquito similar al anterior, pero aplica un pequeño teorema. Aquí dice la misma función del anterior ejercicio, entre la función y el eje x, valor 1 y 5. A ver. Aquí está. Entonces, esta función que estaba anteriormente de color verde es de aquí, que es x, y el límite inferior es 1 y el límite superior es
yo no le puedo decir integral x menos 3, límite inferior 1, límite superior. Sin hacer eso, ¿saben cuánto les va a salir? Les va a salir 0. Ya comprendido entre el eje x y esta función, aquí, si no me equivoco, sale 2 y aquí sale 2. En fin, aquí sale 2 y 2. Debería ser 4, pero si ustedes le ponen integral de la función límite inferior 1, límite superior 5, le va a salir 0. ¿Por qué? Porque debajo del le va a salir el relativo. Entonces, si yo saco un límite desde aquí hasta aquí, me va a salir menos 2. Aquí me va a salir más 2, más 2, menos 2, por eso le sale 0. Entonces, en este caso, se puede aplicar el teorema que enseguida les voy a decir. Ya, acá está. Si yo tengo límite de f de x, esta función de a b, de este límite inferior a, límite superior b, voy a suponer que este es el a y este es el b, ya, entonces yo puedo calcular esta área de aquí hasta acá, de a hasta aquí, ¿ya? Y ahí me va a dar un valor menos 2, ¿ya? Pero sabemos que las áreas y las distancias siempre son positivas, más esta desde el límite inferior C hasta B, C hasta B, es una especie, calculamos dos veces integral para calcular esta área y esta otra área. Entonces, si es el caso, entonces yo podría decir de la siguiente manera, ¿ya? Perdón, esta integral límite inferior a 5 de esta función, si lo calculo, hagan la prueba si estoy seguro que les va a salir 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular este pedacito de aquí, después este otro pedacito, de 1 hasta 3, y de la mitad de 3 a 5. De manera separada, voy a tener un área más otra área. Y si alguno fuera negativo, igual que la distancia, no hay distancia negativa, entonces, ¿ya? Entonces, esto es para calcular el área 1, calcular esta área sub 2, ¿ya? Entonces, esta área sub, entonces, empiezo a trabajar sobre este de aquí. Entonces, y lo mismo que en la anterior vez, el 3 lo reemplazo en el 1 también. Aquí está el 3 y aquí está el 1. Y si ustedes, esto ya es operaciones matemáticas, aquí está, me salió. Y sabemos que las áreas positivas significa que el área negativo está debajo del eje X, por eso me sale negativo. Cuando sale significa que está por debajo del eje X. Pero el equivale a 2. ¿Sí? Simplemente el signo que está por debajo del eje X. Ahora, esta otra área, a ver, está aquí, de límite inferior 3, el límite superior 5, entonces integro, me va a quedar de esta manera, el 5 lo reemplazo en las X, 3 lo reemplazo en las X, y de ahí puras operaciones matemáticas, queda. Entonces, si sumo el área 2, el área 1 más el área 2, me va a quedar igual 4. El área total, 4. Entonces, veces les toque alguna función que esté pasando por el eje X y que se esté yendo por debajo, entonces lo podríamos usar teorema. Entonces, y eso válido para cualquier función, ¿ya? Entonces, aquí le he puesto esta función fácil para poder entender gráficamente. Entonces, es 4 y utilizando bien les he demostrado que es igual a 4. ¿Ya? Hay otras preguntas que puede ser que les toque en el examen. Haya comprendido entre dos funciones, ¿ya? Que también está dentro
de esta parte. ¿Ya? A ver, acá está. Ya. Es similar a lo que hemos visto, solamente intervienen funciones. ¿Ya? Cuando tengo área comprendido entre dos o dos funciones, de esta manera, si yo quiero área, si tengo una función, otra función que se llama g de x, cualquier función, entonces maneras de resolver. Ustedes lo pueden resolver, son bastante... algunos autores lo resuelven de esta manera. El área comprendido de esta manera, de la función f de x, todo que está aquí, de acá, ya, entonces, es toda esta área de f de x. Me olvido un ratito de este g de x, todo es... Ahora le resto este pedacito de acá que está acá. Si le resto, por eso le pongo menos el área del g de x. Este sería el g de x. Todo esto de acá. Entonces, todo esto menos el área que está de blanco me va a quedar esto de acá. Lo que está marcado. Esa sería el área. Lo pueden calcular con esta fórmula o también directamente en hacer así. La f de x menos g de x. Entonces ahí van a haber muchos términos semejantes, lo pueden realmente integrar y internamente le hacen una resta. Si hay términos semejantes, lo suman o lo restan. O lo restan y hacen una sola integral. Lo vamos a resolver de ambas maneras, ¿ya? Y el que más les guste, por ese método, ustedes lo pueden resolver en el examen. Ya, a ver, vamos. Vamos con un ejemplo. Hallar el área entre esta función, si le doy esta función y esta otra función. ¿Ya? Entonces, vamos por el primer método. Entonces, el primer método me decía que calcular dos lines. Primero voy a calcular debajo a función x más 2, todo lo que está en rojo. Calcular, después le voy a restar este pedacito de aquí. Le resto debajo de lo que está de función x elevado al cuadrado, que sería esta figura en forma de u, ¿no? Va a ser este de aquí. De todo esto, menos lo que está azul, me va a quedar aquí. Por eso dice área entre dos funciones, entre estas dos funciones. Pero en este no sé el límite inferior y superior. Pues en la pregunta, y hay veces no esté, si estuviera el límite inferior y superior, entonces hay que aplicar el sistema de ecuaciones por el método que ustedes quieran. Aplicando el método de igualación, y igual a esto de aquí y y igual a esto de acá, entonces hago una igualación, estos dos, ¿ya? Esto lo paso a izquierdo, factorizo y finalmente me va a quedar que x menos 1 y el otro x va a ser el límite inferior va a ser menos 1 y límite superior 2. En el caso que no se les dé, que normalmente en el ángulo entre dos funciones no se les da los límites inferior y superior, entonces ustedes aplican el método, ¿ya?, del sistema de ecuaciones, en este caso, método de igualación. Ahora ya tengo el límite inferior y superior. Recién 1, ¿ya? El área 1, todo lo que está debajo de esta recta, calculo. Entonces aquí todo de x más 2, límite inferior 1, superior 2, integro, me va a quedar cuadrado sobre 2 y esto me va a quedar 2x y este 2x y el menos 1 también, y haciendo operaciones suma, resta, multiplicaciones, me va a dar 7,5. Todo de lo que está de rojo equivalente a 7,5. Como no me piden el eje X, sino el área con estas dos funciones, sería esta parte de aquí, lo
que está en lo que se muestra aquí en la figura. Pero todo rojo equivale. Si falta calcular este pedacito, lo que está de azul, le resto, entonces ese va a ser el resultado real de... Entonces, esta segunda área, al límite inferior 1, superior 2, aquí está, lo integro, x elevado al cubo, sobre 3, menos 1, superior 2, el 2 con las x, después el menos 1, me va a quedar de esta manera, y haciendo 2 por 2 por 2 por 2 va a ser 8, y cada 2 3 veces me va a dar un signo negativo por menos, me va a dar más, entonces sumando esto me va a quedar 9 tercios, entonces el este de azul es, entonces tengo que restar este área total menos esto lo de azul, para que me quede esto, sería 7,5, sería 4,5. Ese sería el primer método que hemos visto en la teoría. Ahora, veamos, no sé si está aquí el segundo que esté aquí, en un ratito. Espera un segundito. Sí, creo que sí. Para encontrar el límite inferior y superior, de la misma manera, como en el caso anterior, método de igualación, el mismo resultado menos 1 y 2. Y lo que hacemos aquí está x menos la otra función. Y una sola integral resolvemos todo. Hay algunos que les gusta de esta manera, depende de ustedes, porque trabajando doble. ¿Qué es lo que hacemos? La primera función, x menos 2, aquí está, menos la otra función, y decimos límite inferior menos 1 y 2, nada más. Integro esto, que va a ser igual a x sobre 2, 2 por x, y este x elevado a 3. Entonces, a esta expresión, las x lo reemplazo por el 2, menos la misma expresión, reemplazo por menos 1. ¿Ya? Entonces, esto reemplazado por 2, 2, 2 y 2, menos, aquí abajo, menos 1. Luego, haciendo muchas sumas, restas, que está bien detalladito aquí de dónde sale cada uno. Entonces, aquí 9, que equivale a 4,5, el mismo caso del anterior, el mismo resultado. Entonces, si a ustedes mejor lo resuelven por este método, y si no, por el método anterior, como mejor les parezca. Están ambos para el ángulo entre dos curvas. ¿Alguna pregunta sobre estos dos métodos? ¿Dudas? Sí, ingeniero. ¿Ya? Pregunte. En la, al momento cuando hacemos una que es menor que 10, si no me equivoco. Ah, ya. Sí. Hay una condición en la que su compañero. Voy a volver atrás un segundito. Ya, acá está. Uy. Un momentito. Ahí en la dice, hay una condición que f tiene que ser acá. ¿Ya? Para aplicar dice que f de tiene que ser mayor o tiene que estar por encima de esta segunda función f de x. Mucho cuidado cuál de ambas funciones lo ponen primero y cuál le ponen después. La función que esté encima, cualquiera sea una curva, el primero, y segundo tiene que estar la otra función. Puede ser que en la pregunta del examen se les cambie, por ejemplo,
el ejemplo que vimos ahorita, este de aquí, es importante lo que preguntó su compañero. En este ejercicio que hemos visto, puede ser que hallar el área entre estas dos funciones y esta función la ponga como primero y este lo segundo. Entonces ustedes tienen que detectar cuál de estas dos funciones está por encima. En este caso, el que está por encima es esta recta de aquí, x aquí, y después esta otra está aquí abajo. Pero ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera volcado al revés? Entonces ustedes no corren de poner f de x. Entonces, el que está arriba, este menos la otra función que está por debajo. Por eso dice aquí, bien, dice acá, f de x menos g de x. F de x tiene que estar por encima de g de x. Este de acá, por encima de este otro g de x, ¿ya? ¿Quedó claro esa respuesta? La persona que preguntó. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Hemos visto cálculo de A. Esto lo van a ver en cálculo 2. Ahora voy a ver el cálculo de la longitud de U. ¿Ya? Vamos a ver una curva con integrales. ¿Cómo se mide una curva? ¿No? Puede ser una carretera que tenga muchas curvas. Entonces, todas esas curvas, ¿cómo se los mide? ¿Ya? Vamos a ver en este momento la longitud de una curva. Ya. Como siempre me gusta, vamos a hacer un ejercicio fácil y uno difícil. ¿Ya? Vamos con el fácil y de manera visual lo vamos a calcular cuánto mide cualquier curva. Con integrales nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Está bien? Ahí estamos comprobando que está bien la teoría de ¿ya? La longitud de una curva. Si la gráfica fuese y igual a f de x y el intervalo a y b, medir en ese intervalo la longitud de esa curva, puede ser, la fórmula es esta aquí. La longitud va a ser igual, inferior y superior, de la raíz de 1 más la función que yo tenga, lo voy a derivar, y derivada lo elevo al cuadrado y está integral. No, profesor, yo dudo que puede ser esa la fórmula. Está bien. Bien que dudemos. Si yo quiero calcular esta longitud de esta curva, cualquiera sea la función, puede ser una recta, puede ser una curva, puede ser cualquier función. Entonces y igual a f de x. Si quiero medir la longitud de esta función, puede continuar, puede irse hasta el más infinito. Desde aquí hasta aquí, de a hasta b, como límite inferior y superior. Ahora, esta función yo lo voy a derivar, y lo derivo a esta fórmula de aquí lo voy a meter, aquí lo voy a, y resuelvo esta integral, y el resultado va a ser la longitud de esta curva. ¿Cómo compruebo si es verdad? Veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Allá la longitud de la curva de este 4 sobre 3x más 1. Esta es una simple recta entre 0 y 3. Gráfica. A ver. A ver. Ya. Lo vamos a hacer primero de forma analítica, después de forma visual, empírica, para ver que sea el mismo resultado. Bueno, la teoría me dice, si yo tengo una función, ya, lo derivo, ¿ya? Y si derivo simplemente 4/3, ¿sí o no? ¿Ya? Simplemente la derivada de todo esto, 4/3. Ahora, esta función derivada lo reemplazo aquí, pasar ahí. Entonces, esa función derivada que está aquí es 4/3. Lo reemplazo aquí y resuelvo gran. Entonces, aquí yo podría decir
que este es 4 por 4, 16, 9. Ya tengo esta suma, 9 sobre 9. 9 más 16 sería 25 sobre 9. ¿Ok? Ahora, como esto de aquí, salir 5 elevado al cuadrado sale afuera, entonces sería 5 tercios. Y este 5 tercios con una constante puede salir de la integral, ¿ya? 5 tercios, 3 reemplazo en la x y reemplazo en el 0. Pero el 0 reemplazo. Aquí 0 por cualquier cosa va a ser 0. Este 3 con este 3 se simplifica, simplemente me va a quedar 5. Entonces la longitud de esto desde 0 hasta 3 es 5. ¿Cómo lo compruebo? ¿Sí? ¿Cómo? Esta vamos a suponer que es una curva. En este caso una recta, para que podamos ver si está bien o está mal. Veamos si está bien este ejercicio. Si yo quiero calcular esta distancia, a ver, voy a hacer aquí donde hay un lápiz. Ya. Aquí se forma un rectángulo. ¿Esta distancia cuánto es? 3. Y esta distancia de aquí hasta pues, ¿cuánto Cinco. es? 1, 2, 3. 4 Cinco. o 5. 4. 4. No desde acá. Ahora, esto de aquí, la hipotenusa, ¿cuánto es? Teorema de Pitágoras. ¿Quién se acuerda? Teorema de Pitágoras. Al ¿Quién se cuadrado. acuerda? Bueno, Ya sería 5. 3 al cuadrado más, perdón, no tengo más otra vez, más 4 al cuadrado. Y de todo esto va a ser a la hipotenusa o a la letra C, digamos. A H, hipotenusa. ¿Cuánto es 3 por 3 más? 9 más 15. ¿Cuánto es? 5. ¿Cuánto es la respuesta? 5. 5. 3 por 3, 9. Más 16, 25. Raíz de 25, 5. Aquí está. Exactamente el mismo. Entonces, para calcular esta distancia por Pitágoras es 5. Calculando la misma distancia utilizando integrales también me da 5. Pero si este fuera una curva así, ustedes ya no podrían resolverlo por ningún método. No se puede resolver por ningún método. ¿Cuál es la forma de resolver? Por integrales. Entonces, las integrales habían servido, no habían sido de adorno. Ya sabemos que nos sirven las integrales. Nos sirve para calcular áreas debajo de funciones, debajo de curvas. Puede ser también la longitud. Pero no, profe, este es muy sencillo. ¿Por qué no vemos uno más complejo? Ya está bien, vamos a uno más complejo. Ya, a ver. Por ejemplo, función. A ver, entre 0 y 4. A ver. Si yo agarro el celular, me voy a conectar al celular ahorita. Lo voy a dibujar, ¿ya? A ver. No sé si tengo aquí. A ver. Primero lo vamos a dibujar. A lo vamos a visualizar la longitud de esta curva. A ver, primero dibujémoslo en el celular. Ahorita estoy conectando mi celular aquí a la pantalla.
¿Dónde está? Muy bien. Aquí está mi celular. Aquí. Oye. Ya. Bien. Vamos a tener aquí la parte gráfica. Ya. Borro todo lo que tengo. ¿Se está viendo la pantalla? Ya, ya. Ahora, veamos. Lo voy a dibujar. Es raíz. De x elevado al cubo. Ya. Ya, esa es la función entre 0 y 4. Ya, a ver, está con. Voy a configurar esto. ¿Dónde está? Ya, ahí está. A ver, alogímetro, hasta aquí. Voy a poner un ratito. X igual, ¿dónde está? Igual a, ahí está, ya. Alogímetro, aquí me puede decir más o menos de aquí hasta aquí, ¿cuánto es la distancia? A ver, ayúdame. Si fuera de aquí a este punto, ¿cuánto es la distancia? Si fuera recto. ¿8? ¿Está bien? 8. Ahora, si fuera de esta manera, si fuera recto, sería 4 al cuadrado, 8 al cuadrado. ¿Sabe quién me dice? A ver, voy a calcular. Sería la raíz 8.9. 4 al cuadrado más 8 igual 8,9. Ya, 8,9. Ya, 8,9. Muy bien. Ustedes calcularon eso. 8,9. Me voy a la parte gráfica. Entonces, esta gráfica ya, esta gráfica, ¿cuánto es? Si fuera rectito, de aquí hasta aquí mide 8,9. Y con esta curvita, ¿cuánto creen que mide? Al tanteo. 9,1, 9,2, algo por ahí. Algo por ahí, ¿no? Puede ser 9, un poquito menos o más. ¿Está bien? Entonces, ya, esto ya analíticamente ya no, o gráfica, ya no podemos calcular. Si alguna vez ustedes dicen calcule esta distancia de esta curva desde aquí hasta aquí, no se puede, ni por teorema de Pitágoras,
ya no se puede. ¿Ya? Entonces, para ello, tenemos que, si tengo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ¿qué hago? Lo derivo, ¿no? En el caso que ustedes tenían, a varios les tocó, entonces, y la integral de una raíz no hay, pero esto, x elevado al cubo, es lo mismo que decir x elevado a la medio, ¿no es? ¿Ya? Si quiero integrar, derivar esta función, uy, ya se va a terminar el tiempo. Si, derivar, este 3 medio baja y este 3 medio le resto 1, ¿sí? Derivada, ojo, derivada, no derivada. Lo estoy derivando para meterlo aquí. Aquí lo tengo que meter, aquí. Y aquí solamente voy a meter la función, entonces por eso lo estoy derivando. Si derivo, esta sería la función derivada. Entonces, esta función tengo que ponerlo ya, y aquí tengo que poner, y aquí tengo que poner el 4. Pongo el 0 y el 4, y aquí pongo la función derivada, y de ahí sería simple. Y si se corta, volvemos, ya estamos a punto de terminar la materia, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Aquí está, exactamente como está en la fórmula, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante tengo que resolver ya esto matemática, ¿no? Aquí lo que puedo hacer, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, ya lo saco, y esto, un medio lo multiplico por 2, un medio multiplicado me queda 1. Entonces desaparece todo esto y me va a quedar 9 cuartos sobre x. Ya, me va a quedar así. Y luego, lo que en este momento, nos salimos un momento y ya se va a terminar. Ya estamos a punto de terminar un ratito. Salgámonos todos y volvemos a entrar. Un segundito. Me falta. Ya, continuando. La integral de 1 por x, buscando en la tabla de integrales, no hay eso. No hay en ninguna parte. ¿Ya? Un ratito, voy a ver. Admitir. Derecho, habilitar sala de espera, está inhabilitado. Ya entró ya. Muy bien. Les decía de que aquí lo que aplicamos cambio de variable. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz, le estoy poniendo, ¿ya? Y si ustedes quieren lo hacen, x va a quedar al revés. Hola. ¿Compartiendo pantalla? Está bien. ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, ya pensé que no estaba compartiendo pantalla, ya. Entonces, utilizando el cuadrito de... No está acá, si ustedes lo hacen, esto le ponen igual a t, y si lo derivan y despejan, les va a quedar 4 medios por la derivada de esto. Entonces acá esto, porque ya esa parte lo habíamos aprendido. Entonces aquí lo que ocupo es cambio de variable. Todo esto a la t, y diferencial de t me va a quedar que es igual perdón, diferencial de x va a ser igual a 4t, aquí está 4 medios, ya está de manera directa ahí. Ya, ahora, este 4 medio estaba afuera, simplemente la t, la raíz de t lo puedo escribir como t elevado a la u medio. Y después, si quiero integrar esto de aquí, si quiero integrar, ustedes le suman más igual a 3 medios sobre 3 medios, y hago la multiplicación con 4 medios, va sobre 27. Ya está la multiplicación directa.
esto, sería t de esta manera. Y esta t, recuerden que valía todo por el cambio de variable y lo vuelve a estado normal. T ya está aquí, esta t de aquí. ¿Está? Ahora reemplazo el 4 en el x, después el 0. Aquí está el 4, después el 0. Puro sumación. Ustedes lo calculan con una le va a dar lo que ustedes me decían. 1. Casi nos acercamos. Este es el resultado preciso, 9,0. Entonces, coincide con el resultado que ustedes me han dado. Con 9,1, entre 9 y 9,1. Entonces, está bien. Tienen un buen ojo visual, les da 9,07. Entonces, este sería uno de los ejercicios y les voy a dar ejercicios para que le puedan sacar una foto al screen. Un ratito, voy a buscar un ejercicio más. Entonces, a ver, esperen un segundito. Ok, un ejemplo más. Un ratito todavía no le saquen foto. Ahí está. Ahora sí pueden sacarle una foto. Otro ejercicio de longitud de una curva. Básicamente, la función que tenga, la función lo deriva y lo reemplazan en esta fórmula y resuelven la integral. Básicamente así, ¿no? La función que les den, lo derivan y lo reemplazan en esta derivada y de ahí y suma, resta, multiplicaciones. Simplemente hay que tener mucho cuidado con algunos decimales, una suma, alguna resta o una multiplicación. Entonces, eso sería la longitud de una curva. Lo van a llevar en cálculo 2. Ahora, el día jueves tenemos nuestro segundo parcial. Este tema racionales lo podría llevar el próximo martes, ¿ya? Si es que me olvidara, por favor, me hacen recuerdo, ya con esto terminaríamos lo que es la materia de cálculo y el día martes vamos a hacer unos ejercicios de integral de racionales, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Dudas, preguntas? El martes, segundo parcial, perdón, el jueves, segundo, solamente deriva El martes. y el próximo martes, racionales. En el caso de que no llevamos, obvio que no va a entrar las integrales definidas, la parte de, ¿sí? Solamente me faltaría esta partecita de aquí. Y ese es todo el tema de integrales. Con eso estaríamos, entre comillas, terminando el tema de integrales. Al final, normalmente se pregunta bastante de integrales. Normalmente. Puede ser que haya una pregunta de funciones derivadas, pero en su gran mayoría. Y el repechaje el siguiente jueves, aquellos estudiantes tengan, ya no me acuerdo, ¿entre cuánto era? ¿Entre 50? ¿Cuánto era? Háganme de acuerdo. Un repechaje entre 40 y 50. ¿Sí o no? No me acuerdo, pero está ahí en el grupo de WhatsApp. Sí. Tendría que buscar. Muchas gracias, jóvenes. Véanlo el video. Sí, hay unos compañeros y de todas maneras, si es que no se lo envía, creo que tengo video
ponerle magno, curva, ponen magno, área, cálculo de área, magno, creo que por parte parece que no tengo cambio de variables, sí tengo, estudio de curva tengo, cálculo de áreas tengo, por parte parece que no tengo. Ajá. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el día jueves. La contraseña se los voy a mandar unos minutos antes de WhatsApp. Pregunta, dudas, seguimos viendo el día. Vayan, estudien y apruebe la mayor cantidad posible de que estudien. ¿Ya? El último parcial de todos los temas de culpa. Sí. Este se pregunta de la última unidad. ¿Ya? Por ejemplo, si fueran 4 preguntas, unas 3 les puedo preguntar de integrales y una pregunta de cualquier tema anterior. O puede ser que les pregunte 3 de integrales y si fueran 5, y podría ser uno de límite y otro, por ejemplo, ¿no? Pero una gran parte es de límite. ¿Ya? Ya listo, ingeniero. ¿Preguntas no hay? Muy bien, nos vemos el jueves en el examen. ¿A qué hora hemos quedado el examen?